Tercer Milenio presenta La Última Hora con Sebastián Maussan. Las tensiones entre China y los Estados Unidos jamás han estado tan graves. Los desacuerdos económicos, las sanciones a diplomáticos y las recientes incursiones en el Mar del Sur de China por parte de la Unión Americana y el gigante asiático podría provocar una nueva guerra fría y un conflicto armado. Esto es El Águila versus el Dragón, una investigación de Gonzalo de la Calle. Ya sea en el campo militar, tecnológico, económico o político, la rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado en prácticamente todos los ámbitos. Ahora, el brote de coronavirus en Wuhan, China, ha llevado a que las tensiones alcancen un nuevo extremo, pues la relación entre China y Estados Unidos se encuentra en un mínimo histórico desde que establecieron relaciones diplomáticas hace 4 décadas. La actual rivalidad entre Estados Unidos y China puede percibirse en 3 dimensiones concretas: político-diplomática, económico-comercial y tecnológica. En lo político y diplomático existe una clara competencia por expandir las esferas de influencia. China aprovechó muy bien los espacios de poder que dejó Trump durante su presidencia, por lo que se ha acercado a regiones muy estratégicas como América Latina y como África. Si bien durante la nueva presidencia de Joe Biden puede que no haya una confrontación directa entre ambos países, sí continuará una competencia ardua para forjar alianzas. Temas sensibles como Taiwán y Corea del Norte seguirán en la agenda. Y si bien ambos países poseen ejércitos muy poderosos, la cuestión militar no pesa tanto en esta rivalidad. Ambos países son potencias nucleares y sus economías están interconectadas, por lo cual a ninguno de los dos le conviene un enfrentamiento bélico directo. Pero las tensiones van más allá. El creciente conflicto en el Mar del Sur de China ha puesto en evidencia el expansionismo chino. Las constantes incursiones militares y ejercicios navales y aéreos por parte de China han hecho que la alianza conocida como Quad, liderada por Estados Unidos, busque contrarrestar las actividades militares del gigante asiático en el Indo-Pacífico. China busca medir paulatinamente hasta dónde llega la determinación de Estados Unidos, comprobando cuán lejos puede llegar antes de que Washington responda a las amenazas contra un aliado. Y de acuerdo a altos mandos militares estadounidenses, Estados Unidos ha fallado repetidamente. Por ejemplo, cuando permitió que China tomara el control en 2012 del llamado Bajo Masionloc, un atolón cuya soberanía se disputa entre China, Taiwán y Filipinas. El asunto de Taiwán no solo es un asunto de recuperar lo que China llama sus territorios perdidos. El control de la isla le daría a Pekín un portaaviones imposible de hundir en el Pacífico, y de darse una invasión victoriosa de China a Taiwán, no solo lograría la reunificación de la isla al gigante asiático, sino que sería el final del papel de Estados Unidos como líder en Asia. En Washington, tanto republicanos como conservadores reconocen que la amenaza sobre Taiwán es real. En un mensaje claro a China, el gobierno estadounidense aprobó recientemente la venta por miles de millones de dólares de armamento, incluyendo sofisticados misiles a Taiwán. Y aunque sigue sin estar claro qué haría Estados Unidos si Taiwán es atacado, el presidente estadounidense Joe Biden declaró que China no se convertirá en el líder mundial y que harán todo lo necesario para defender principalmente los intereses estadounidenses y a sus aliados, y que China deberá ser más precavido en sus cálculos, pues una falla en estos podría desatar una guerra.
Las tambaleantes relaciones diplomáticas y los recelos por la pandemia del coronavirus, así como la investigación de Huawei y el cierre recíproco de consulados y la expulsión de periodistas, han llevado a las relaciones de Washington y Pekín a su nivel más bajo desde que establecieron relaciones hace 4 décadas, especialmente después de que la pandemia pusiera en evidencia que el mundo depende de China para abastecerse de material sanitario, provocando que el gigante asiático comenzara a tomar una gran ventaja sobre Estados Unidos. Aunque el conflicto va más allá, se sitúa en el Mar de China Meridional, también llamado Mar del Sur de China, el cual es una vía de paso clave entre el Océano Indio y el Océano Pacífico, pues aproximadamente 1/3 de todo el transporte marítimo mundial pasa por ahí, y las rutas comerciales que lo utilizan mueven trillones de dólares anualmente, pero además se estima que bajo estas aguas hay grandes reservas de petróleo y gas, además de mucha pesca. Además de China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán reclaman soberanía sobre distintas islas o exigen su zona económica exclusiva correspondiente, pero China no lo ve así y reclama un 90% de las aguas del Mar de China Meridional. Y por si fuera poco, en este conflicto también está metido Estados Unidos, que insiste en su derecho a navegar libremente por las aguas internacionales en zonas que Pekín considera como suyas. El argumento de China se basa en una reclamación histórica. El gobierno de Pekín dice que sus derechos sobre esas aguas se remontan a varios siglos, a cuando las islas Parcel y Spratly, llamadas por China islas Shisha y Nansha, respectivamente, eran consideradas como parte integral de sus territorios. Y en 1947, China publicó un mapa que pasó a conocerse como la Línea de los 9 puntos, en el que delimita sus ambiciones en las zonas y que incluye totalmente esos 2 grandes grupos de islas. Pero en 2016, un tribunal arbitral de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar desistió el reclamo histórico chino dentro de esa línea y también clasificó muchas islas como rocas. Pero China ignoró ese fallo y en los últimos años no solo ha estado fortaleciendo su presencia militar en el Mar del Sur de China Meridional, sino que además ha construido numerosas islas artificiales, algo que va en contra de la ley internacional. Lo que antes eran solo rocas y arrecifes, ahora son desde ciudades e instalaciones turísticas a bases militares. Este tipo de construcciones incrementaron desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012. Aunque Estados Unidos no está directamente involucrado en la disputa territorial, en los últimos años ha estado enviando más barcos de guerra a la zona. El gobierno estadounidense dice que es para defender su libertad de navegación en aguas internacionales. Estados Unidos envía con frecuencia barcos y aviones que entran en el Mar de China Meridional. Sus actividades son una demostración de fuerza y no son favorables para la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, China ha aumentado el número de ejercicios militares en la zona, lo cual ha generado nerviosismo, por lo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha anunciado su compromiso de apoyar a sus aliados en la región, trabajando conjuntamente con Australia, Japón e India para contrarrestar la creciente presencia china. El liderazgo estadounidense debe responder ante este nuevo momento de creciente autoritarismo, incluida la creciente ambición de China para rivalizar con Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como China se acusan mutuamente de haber militarizado el Mar del Sur de China, mientras que Taiwán, Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia se quedan en aguas turbulentas tratando de defender sus propios intereses nacionales en medio de la lucha de las 2 superpotencias. Lo que provocó que la alianza conocida como Quad, conformada por Estados Unidos, Japón, India y Australia, movilizaran sus tropas en un afán de contrarrestar la presencia militar del gigante asiático y para demostrar que estaban preparados para defender principalmente sus intereses y los de sus aliados. El conflicto empeoró cuando el Ministerio de Defensa de Taiwán comenzó a reportar incursiones chinas en sus zonas exclusivas aéreas y marítimas, además de la realización de diversos ejercicios militares que comenzaron como simples incursiones, pero que después se volvieron más agresivas, cuando China comenzó a realizar ensayos y prácticas de tiro al blanco con fuego real, lo que despertó una serie de preocupaciones en Taiwán, dado que las prácticas estaban siendo realizadas muy cerca de sus zonas exclusivas, provocando la respuesta del Quad,
especialmente de Estados Unidos, quien movilizó portaaviones y comenzó a realizar tanto patrullajes como ejercicios militares con fuego real en un intento de disuadir una ley promulgada por el Estado chino llamada Ley de Guardacostas, la cual permite a la nación asiática abrir fuego en contra de cualquier embarcación extranjera, así como realizar abordajes y búsquedas bajo el pretexto de asegurar la seguridad nacional china. La situación se ha vuelto cada vez más tensa y peligrosa después de que el pasado lunes 5 de abril las Fuerzas Armadas de China realizaran ejercicios militares simultáneos al oeste y este de Taiwán, en una medida que analistas, expertos e internacionales calificaron como una advertencia para Taiwán y Estados Unidos, aunque en un comunicado por parte del Estado chino describió a las maniobras como un entrenamiento de rutina organizado de acuerdo a el plan de trabajo anual para probar la efectividad del entrenamiento de las tropas y reforzar su capacidad para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo chinos. Paradójicamente, todo esto sucede en medio de unas largas y lentas negociaciones para acordar un código de conducta aéreos y navales en la región, el cual está siendo asesorado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y China, el cual sería clave para minimizar incidentes que se podrían desarrollar en un conflicto armado. Pero por ahora, el riesgo de que se pueda llegar a un conflicto mayor o a la inestabilidad de una nueva Guerra Fría sigue estando presente. Es la llamada Nueva Ruta de la Seda, proyecto internacional lanzado por China en 2013 y que consiste en el establecimiento de dos rutas combinadas, una de infraestructuras terrestres y otra marítima, que mejorarían las conexiones chinas tanto con el continente asiático como hacia el exterior en países como Bangladesh, Pakistán, Irán, Djibouti y Sri Lanka, lo que podría encaminar a Estados Unidos y a China en una nueva Guerra Fría. Es aquí donde entra la dimensión militar, pues habrá que estar alerta de los estados miembros de la Nueva Ruta de la Seda y vigilar hasta qué punto China militariza las relaciones con dichas naciones. Por ejemplo, en el sudeste asiático, en el llamado Collar de Perlas, la cual es la ruta marítima que va de Hong Kong al Mediterráneo, donde el gigante asiático podría incorporar una cadena estratégica de bases marítimas en los estados miembros del Océano Índico, y donde además China ya ha empezado a desplegar buques y aviones, y es uno de los puntos estratégicos donde la Nueva Ruta de la Seda podría convertirse en un escenario de una nueva Guerra Fría con Estados Unidos. Es bajo estas circunstancias de retroceso de la influencia de Estados Unidos en los países del sudeste asiático, lo que podría ocasionar que pasemos de la separación diplomática que está en su punto más bajo a un conflicto de rasgos militares, con acciones bélicas, aunque expertos han dicho que es debido a los lazos comerciales y al futuro de la diplomacia entre ambas potencias después del coronavirus, que se gestaría lo que llaman Guerra Fría 1.5. Pues la diferencia fundamental entre la última Guerra Fría con la Unión Soviética es el distanciamiento actual con China. El nivel de interconexión económica que hay entre ambos evitaría un mayor conflicto armado. Pues debido a que hasta 2020 existían poco más de 70,000 empresas estadounidenses en China, desacoplar esas bases económicas representaría un desastre monumental para ambas potencias. Aunque si el desacoplamiento llega al sector financiero, la ruptura podría ser mucho mayor, pues si se deshacen los lazos económicos, volveríamos a tener entre nosotros las características de la auténtica y antigua Guerra Fría. Por su parte, el actual presidente estadounidense Joe Biden anticipó una extrema competencia con China y que el gigante asiático no se convertirá en el líder mundial y que pretende aumentar la inversión pública en investigación, ciencia e infraestructura para contrarrestar el ascenso chino y preservar el liderazgo estadounidense a nivel mundial. El mundo deberá tomar un bando, pues el riesgo de un conflicto armado entre Estados Unidos y China es una amenaza latente que, de volverse realidad, podría significar una catástrofe mundial. Tercer Milenio presentó La Última Hora con Sebastián Maussan. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de
Tercer Milenio. Hasta entonces. Amás y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan.